Bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo se puede generalizar la idea que tenemos desde, como siempre digo cuando empiezo este tema, del colegio o del jardín de infantes casi. La mayoría sabe sumar números naturales, sabe multiplicar números naturales. Después, un poquito más adelante, empezaron a sumar números enteros y multiplicar números enteros. Ya después, con un poco más de trabajo, lo mismo hicieron con los números racionales. Bien, lo que nos va a importar de eso es saber que cuando uno tiene el conjunto de los números naturales, que para mí es el número 0, el 1, el 2, el 3, etc. Estos son los números naturales con el 0. Que si sumamos dos números naturales, el resultado siempre es un número natural. En la práctica todos saben, por ejemplo, si hacen 1 más 0 les da 1, si hacen 3 más 17, por ejemplo, les da 20, etc., ¿no? Tienen pilas de ejemplos donde ustedes comprueban que sumando dos números naturales el resultado es un número natural. Bueno, eso no pasa solo para ejemplos, sino que en un curso de matemática uno podría demostrarlo, que si m es un número natural y n es un número natural, entonces m más n es un número natural. ¿Por qué digo en un curso de matemática? Es decir, alguien que estudie matemática en particular, se fundamentan algunas cosas más que lo que fundamentamos nosotros en nuestro curso. Entonces, m más n es un número natural para todo m y n. Perteneciente a los naturales y n perteneciente a los naturales. Como esto pasa, lo que decimos es que la operación de suma es cerrada. ¿Qué quiere decir lo de cerrada? Que no nos escapamos del conjunto de los números naturales. Cerrada quiere decir que me quedo adentro de los números naturales. Entonces vamos a ir escribiendo acá qué propiedades tiene la operación de suma adentro de este conjunto. Entonces la suma es cerrada. Sinónimo de esto también se dice que la suma es una ley interna. Interna en el mismo sentido, que queda adentro del conjunto de los naturales. Tomo dos números naturales, los sumo, su resultado me da un número natural. Es una función. Una función, también podemos decir, que va de n por n y llega a n. Quiere decir que si tomo el número m y el número n, la función lo que hace es mandarlo a m más n, que es un número natural. Son maneras similares de decir que la suma es cerrada. Una ley interna es una función de m por n en n, que significa que toman dos números naturales y la función lo que hace, si lo escriben desde el punto de vista funcional, les da m más n. Ese es el resultado de la función. Agarran dos números naturales, por eso es un par, y el resultado es un número natural. Bueno. Lo importante es que ustedes sepan que esta propiedad se da, no se demuestra. No se demuestra, se acepta. Después, otra propiedad que tienen, ustedes saben que si tienen 2 más 3 más 5,
Esto, ¿cómo se resuelve? Se resuelve como 2 más 3 más 5 es 8, y el resultado les da 10. Ahora, si hacen 2 más 3, después más 5, 2 más 3 es 5, más 5 les da 10. Es decir, lo que tienen es que 2 más 3 más 5 da lo mismo que 2 más 3 más 5. ¿Qué tiene de diferente lo que está en el lado izquierdo del signo igual a lo que está del lado derecho del signo igual? Es la asociación que hicimos para resolver esta cuenta. ¿Esto se verifica nada más que para estos números? No, sino que se verifica para cualquier terna de números. Es decir, que si m y n y k son naturales, m más n más k va a ser lo mismo que m más n más k. Esto vale para m, n y k naturales. ¿Esto cómo se llama? Si esto pasa, propiedad asociativa de la suma. Es decir, que la suma en los naturales es asociativa. Después hay un número adentro de los naturales muy especial, que es el número 0. El número 0 tiene la particularidad que si ustedes hacen 3 más 0, les va a dar lo mismo que hagan 0 más 3, y eso va a dar 3. El 0 no modifica cuando lo sumo a 3. Si yo sumo 10 más 0, también nos va a dar lo mismo que 0 más 10, y nos va a dar 10. Es decir, que el 0 no altera cuando suma ni a izquierda ni a derecha a otro número, y el resultado va a ser el otro número. También es cierto que 0 más 0, obvio que va a ser lo mismo que 0 más 0, y nos da 0. Por esta propiedad que tiene el 0, no solo para el 3, para el 10 y para el 0, sino que cualquiera sea el número natural m, si yo le sumo 0, da lo mismo que 0 más m y da m. Es decir, que el 0 no afecta a la suma de él con cualquier otro número. El resultado, perdón, acá me escribí mal, me da m, no afecta al número m cuando le sumo 0, sea tanto a derecha como a izquierda. Entonces, esta propiedad que tiene el 0, se dice que el 0 es el elemento nulo o neutro para la suma. Neutro me gusta más porque da la idea como que no modifica nada, ¿no es cierto? Esto podría ser un nombre derivado de la electricidad, ¿no es cierto? Uno sabe que algo puede ser, o de la atómica, más la teoría atómica, algo puede tener carga positiva, carga negativa, o ninguna carga en ese sentido, y uno dice que es neutra. Entonces, el 0 es neutro. Existe el 0 en n, que es neutro para la suma. Neutro quiere decir que sumado con cualquier otro no le hace nada. Bueno, esas son 3 propiedades importantes que tienen la suma, y hay otra más, que la escribo último, y es que algo que todos saben, que si suman 2 más 5, esto les va a dar 7, y si suman 5 más 2, también les da 7. Es decir, que no importa quién está primero, quién está atrás del signo más. Esta propiedad se llama conmutativa de la suma, que se verifica para cualquier par de números naturales. M más n da lo mismo que n más n. ¿Qué hicimos acá? Cambiamos de lugar. Y cambiar de lugar
en lenguaje corriente también se dice conmutar. Entonces, también la suma es conmutativa. Estas son las propiedades básicas que tiene la suma adentro de n. También la multiplicación en n tiene propiedades parecidas. Si ustedes piensan la multiplicación en n, y también sin demostración las vamos a aceptar, a ver si este escribe mejor. Si toman dos números naturales, la multiplicación les va a dar un número natural, es decir, que es cerrada. También es cierto que si tienen tres números naturales y multiplican, por ejemplo, tienen K por L por P, esto va a dar lo mismo que K por L por P, es decir, es asociativa. Y existe el neutro. Saben que el 1 por cualquier número, 1 por 2 da 2, y es lo mismo que 2 por 1, y si en lugar de 2 pongo cualquier número, 1 por m, es lo mismo que m por 1 y da m. Es decir, existe el 1 en n, tal que es neutro. Y después también la multiplicación es conmutativa. Fíjense que 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3, en cualquiera de los dos casos da 6, ¿no es cierto? Fíjense que hasta esto tiene un refrán, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, dice el refrán. La multiplicación es conmutativa. Ahora, los números naturales no resolvieron todos los problemas que se presentan en la vida cotidiana. Entonces, el hombre como especie resolvió pensar en extender los números naturales. En extender, ¿qué quiere decir? Agregarle algo. ¿Y qué le agregó? Le agregó los opuestos, porque él quería resolver también cuentas de resta, que no, las cuentas de resta no tienen todas solución en los naturales. Digamos, si nosotros hacemos 7 menos 3 me da 4, pero si hago 3 menos 7 no me da un número natural. Entonces, idea los números enteros. Entonces, los números enteros lo que hace, o lo que hicieron, fue agregarle los opuestos a los números naturales. Acá tenemos que los enteros con la suma van a conservar estas propiedades que tienen los naturales, pero le agrega otra. Es decir, si ahora acá pongo los enteros, pongo z, voy a tener, además de que la suma sea cerrada, asociativa, tenga neutro, va a aparecer justamente el concepto de opuesto. Todo elemento tiene opuesto. Todo elemento tiene opuesto. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que dado un entero cualquiera, por ejemplo el 3,
Si yo le sumo menos 3, esto me da 0. Este tiene por opuesto al menos 3. Y el menos 3 tiene por opuesto al 3. El opuesto es aquel entero que sumado con él me da 0. En general, dado n perteneciente a los enteros, su opuesto se anota como menos n, que también pertenece a los enteros. ¿Y qué propiedad tiene? Que n más menos n da lo mismo que menos n más n y da 0. Ahora, ojo que el signo menos no significa que sea uno de estos, ¿no? Si yo doy como n el número menos 5, el opuesto de menos 5 es el número 5. Es decir, la condición de opuesto es un número que sumado con otro me dé el 0. Entonces, esa es la condición de opuesto. Esta propiedad justamente no la tienen los naturales, esta propiedad la tienen los enteros. Para eso sí se idearon agregarle a cada natural su opuesto. Entonces, los enteros tienen, decimos, mejores propiedades para la suma que los números naturales, porque todo número tiene opuesto. Bueno, José se ha ido. Bien. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora, también es cierto que la suma de enteros es conmutativa. N más n, cualquiera sean los enteros, va a dar lo mismo que m más n. Siempre pasa, o sea que también es conmutativa. Vamos a una definición. Vamos a una definición importante. El conjunto de los enteros con la suma que verifica estas 4 propiedades, ser cerrada, asociativa, tener neutro y que todo elemento tenga opuesto, vamos a escribir que Z con la suma es un grupo. ¿Por qué? Porque verifica la propiedad de ser cerrada, asociativa, tener neutro y que todo elemento tenga opuesto. Por eso se dice que es un grupo. Pero además, como la suma es conmutativa, se le agrega un adjetivo grupo, entonces Z con la suma es un grupo conmutativo. Son definiciones, ¿eh? Bien. La propiedad de multiplicación en los enteros, la propiedad de multiplicación, acá pondríamos Z, ¿no? La propiedad de multiplicación en los enteros tiene las mismas propiedades que tiene la suma en los enteros. Es cerrada, asociativa, hay un 1 en Z que es neutro, y vale la propiedad conmutativa de la multiplicación en Z. ¿Está bien? Bueno, eso por un lado. Ahora, lo que me va a interesar es ahora pensar si en este conjunto Z yo pienso en las 2 operaciones que tiene, porque tiene 2 operaciones Z, la suma y la multiplicación. Entonces, ¿qué pasa si yo pienso a Z con esas 2 operaciones? Z con esas 2 operaciones se le pone un nombre
nuevo pensando al conjunto de Z con esas operaciones. Se le pone el nombre de anillo. Es un anillo. Y ahora vamos a ver qué propiedades tiene esto, pensado todo junto. ¿Por qué le ponemos anillo? Es un nombre que tiene la estructura. Tiene que ser con la suma, si pienso nada más que Z con la suma, un grupo. Un grupo conmutativo. Tiene que ser, para hacer un anillo, Z con la suma, en este caso Z con la suma tiene que ser grupo conmutativo. La multiplicación tiene que tener esas propiedades. Con la suma, para hacer un grupo, le exigimos que sea cerrada y asociativa. Y le exigimos algo, y es lo siguiente. Para hacer anillo, repito, para hacer anillo los enteros, lo que se le exige es que Z con la suma sea un grupo conmutativo. Vamos a marcar Z con la suma tiene que ser un grupo conmutativo. Z con la multiplicación tiene que verificar que la operación sea cerrada y sea asociativa. Pero además, para hacer anillo le vamos a exigir que A por B más C me dé lo mismo que A por B más A por C. Y si tuviera B, o vamos a poner otras letras, E más G multiplicado por H, números enteros, me tiene que dar E por H más G por H. Es decir, la distributividad del producto en la suma a izquierda y a derecha. Bien. Esto se llama distributividad de la multiplicación en la suma. Entonces, repito, esto se llama anillo porque los enteros con la suma son un grupo conmutativo, es decir, verifica todas estas propiedades. Los enteros con la multiplicación verifica que la operación es cerrada y asociativa. Y además hay una distributividad de la multiplicación en la suma. Por eso se llama anillo. Ahora, ¿cómo la multiplicación, además de verificar ser cerrada y asociativa, con esto me alcanza, pero como la multiplicación tiene neutro, no sé con qué marcador escribir porque a veces se ve uno y a veces no. ¿Ven? A veces se ve, a veces no se ve. Me están mareando estos. Tiene neutro, que es el 1. Como la multiplicación tiene neutro, se dice que es un anillo con unidad. Es decir, es un atributo más que tiene por tener esta propiedad. Pero además, ustedes saben que m por n da lo mismo que n por m. Es decir, esta propiedad 2, nueva, digamos, con 2 estrellitas, la conmutatividad, es un anillo también conmutativo. Bien. Entonces, vemos un ejemplo que tenemos desde hace mucho. ¿Quién se nos ha incorporado? Hola.
No alcanzo a leer quién vino. Bienvenido. Baltasar. Hola, Baltasar. Entonces, un anillo, un ejemplo de conjunto que tiene dos operaciones que verifica todas las propiedades que dijimos, es un anillo. Pero como en los enteros hay un 1, se dice anillo con unidad. Cuando hay la propiedad conmutativa para la operación de multiplicación, decimos que es un anillo conmutativo con unidad. Lo que quiero es que vean que hay conjuntos que tienen más de una operación definida sobre ellos, y por tener más de una operación, bueno, se van a llamar de alguna forma distinta. Y va a depender de las propiedades que tengan, qué nombre le vamos a poner. Bien. Ustedes conocen otros anillos, ya vamos a decir quiénes son. Por ejemplo, si ustedes piensan en los números, a ver, los números naturales no son anillos, ejemplo de que no son anillos. Los naturales tienen dos operaciones, la suma y la multiplicación. ¿Por qué esto no es anillo? Esto no es anillo porque no es cierto que n con la suma no es un grupo, ya que no verifica que todo elemento tenga opuesto. Por lo tanto, n con la suma y en la multiplicación no es un anillo. Es cierto que dentro de los naturales la multiplicación se distribuye en la suma, tengo neutro para la multiplicación, pero no es cierto que todo elemento natural tenga opuesto. Por lo tanto, no es un anillo. ¿Por qué? ¿Qué le falla? ¿Qué le falla? No tiene esta propiedad. No todo elemento tiene opuesto. Bien. Otra cosa. Sí, cosas que son anillos. Por ejemplo, los números fraccionarios con la suma y la multiplicación es un anillo. Es decir, si ustedes suman fracciones, ¿bien? Piensan la operación de suma adentro del conjunto de los números fraccionarios o números racionales, va a tener las propiedades que de ser cerrada, asociativa, tiene cero, todo elemento tiene opuesto, y además es conmutativa. Esto es un grupo conmutativo. También es cierto que propiedades tiene la multiplicación. La multiplicación es cerrada y asociativa. Todas estas propiedades que yo estoy diciendo que tienen los naturales, los enteros y los racionales, las aceptamos sin demostración. Y además es cierto que si tengo un racional P que multiplica a la suma de dos racionales, se verifica la propiedad distributiva en la suma, ¿no? Acuérdense que estos son racionales, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan? Los números racionales son elementos de la forma A sobre B, con A entero, B entero y no nulo. Entonces, los racionales son estos, son lo que muchas veces llamamos los números fraccionarios, que también merecen escribirse como números decimales,
con una cantidad de cifras periódicas, por más que tenga infinitas cifras, pero tienen que ser periódicas. Si no fueran periódicas, ya nos escaparíamos de lo racional y serían irracionales. Bueno, vale la propiedad distributiva a izquierda y a derecha. Si tienen S más W por otro racional. Todo esto son racionales. Por J, esto les da S por J más W por J. Pensando hasta ahí, es decir, que esto sea un grupo conmutativo, que la multiplicación sea asociativa y cerrada y valga la distributividad, con eso me alcanza para decir que es un anillo. Con eso es un anillo. Ahora, este anillo también tiene mejores propiedades, porque el 1 pertenece a Q y 1 por cualquier racional da lo mismo que el racional por 1 y da el racional. Es decir, tiene neutro. 1 es neutro. Estoy diciendo cosas que todos saben. Entonces, voy a decir que es un anillo con unidad. Y también saben ustedes que si tienen dos racionales, P por Q da lo mismo que Q por P. Es decir, conmutativa. Por lo tanto, es un anillo con unidad y conmutativo. Son propiedades independientes. Hay cosas que no son conmutativas y sí pueden tener unidad. O hay cosas que pueden ser, pueden verificar una y no verificar la otra. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se pretende en este capítulo 3 de estructuras? Ver cómo se puede generar abstractamente en conjuntos que no sean estos, ni los enteros, ni los racionales, operaciones. Definir operaciones en esos conjuntos y analizar qué propiedades tienen. En algunos casos, puede ser que trabajemos con los mismos conjuntos con otras operaciones. Y en otros casos vamos a trabajar con distintos conjuntos que no sean numéricos y por supuesto vamos a tener que analizar otras operaciones. Entonces vamos a escribir en general cuáles son las propiedades que me van a importar estudiar en un conjunto cuando defino sobre ese conjunto operaciones. Las operaciones, perdón, las propiedades que vamos a ver si se tienen son las mismas que tienen estos conjuntos que conocemos desde hace mucho tiempo. Es decir, uno investiga si una operación definida sobre un conjunto, ahora A es un conjunto cualquiera. Y estrella es algo que va a ser una operación definida sobre A. Llamamos operación definida en A. Y se va a ver qué propiedades tiene esta operación. Entonces, la idea es ver si se replica lo siguiente. Estrella ¿es cerrada? Esas son las preguntas que nos hacemos. ¿Es asociativa? Asociativa.
¿Tiene neutro? ¿Tiene opuesto? A veces en lugar de hablar de opuesto, hablamos de inverso. ¿Tiene neutro, tiene opuesto respecto de estrella? Es decir, todo elemento, en realidad lo correcto sería escribir así. Vamos a escribir mejor correctamente. Todo elemento tiene, cuando yo digo tiene neutro, quiere decir lo siguiente. Existe un E perteneciente a A, tal que A estrella E de lo mismo que E estrella A y de A para todo A. Después, la otra pregunta es, ¿todo A de A tiene opuesto respecto de estrella? Muchas veces en lugar de opuesto decimos inverso. Son sinónimos. Depende de cómo esté definida la operación, a veces le llamamos opuesto, a veces le llamamos inverso. ¿Y esto qué quiere decir? Que si dado A, en A existe una tilde, también en A, tal que A estrella A tilde nos dé lo mismo que A tilde estrella A y me dé E. Esta pregunta la hacemos si es que existe el neutro. Si no existe el neutro no tiene sentido, ¿no? Porque E es el neutro. Entonces, después también nos preguntamos si estrella es conmutativa. Es decir, estrella es conmutativa. ¿Qué quiere decir que estrella sea conmutativa? Es decir, que dados A y B, en A, si A estrella B es lo mismo que B estrella A. Son las preguntas que nos hacemos habitualmente. Cuando queremos estudiar qué propiedades tiene una operación que se ha definido en un conjunto, nos preocupamos en saber si tienen estas propiedades. ¿Está bien? Bueno, yo voy a hacer un ejemplo para que vean que no necesariamente tienen que ser conjuntos numéricos. A propósito, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a pensar, y practicamos así un poco lo de conjuntos, ¿eh? Vamos a pensar en un conjunto. Por ejemplo, un conjunto A, fabricado con las letras A, B y C. Un conjunto cortito, van a ver por qué. Entonces, para este conjunto ABC, vamos a considerar todos los subconjuntos de ABC. ¿Se acuerdan que los subconjuntos son los elementos, los conjuntos contenidos en A? Siempre el vacío está contenido en cualquier conjunto. Contenido, acuérdense que se escribe así, observación que hago respecto de lo que pasó en el parcial, que algunos lo escribían al revés. Después, el conjunto
unitario 1, por supuesto que está contenido en el 1, 2, perdón, era A está contenido en ABC. La B, pensado como conjunto unitario, está contenido en el ABC. Y el C también está contenido en ABC. Cada uno de los conjuntos unitarios fabricados por el A es un subconjunto de ABC. El conjunto unitario B es un subconjunto de ABC. El conjunto unitario C es un subconjunto de ABC. Muy bien. Después, también es cierto que si fabrico un conjunto con la letra A y la letra B, esto es un subconjunto de ABC. Si fabrico el conjunto AC, también es un subconjunto de ABC. Porque todos los elementos que están en este conjunto, ¿y quiénes son? La A y la B, también son elementos de este conjunto. Este binario, la letra, ¿cómo está fabricado? Con la letra A y la letra C. Todos los elementos de este conjunto son elementos de este conjunto, porque la A está acá y la veo acá. La C está acá y la veo acá. Por lo tanto, eso está muy bien. También tengo el BC contenido en ABC. Bien, la B está en este conjunto y también está acá. La C en este conjunto y también está acá. Es decir, tenemos el vacío, el unitario A, el unitario B, el unitario C. El binario AB, el binario AC y el binario BC. Y además tenemos que el propio A está contenido en A. Es decir, A, B, C, por supuesto que está contenido en A, B, C. ¿Cuántos subconjuntos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les doy una regla para que se acuerden. Que si un conjunto es finito y tiene n elementos, la cantidad de subconjuntos que tiene es 2 a la n. Fíjense, nuestro conjunto A tiene 3 elementos. Cantidad de subconjuntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subconjuntos de A. Subconjuntos de A, es decir, conjuntos que están contenidos en A, son 8. Y 8 no es otra cosa que 2 al cubo. ¿Bien? Esto que pasa para A con 3, si A tiene n, tiene que ser un número finito. Si A tiene n elementos, tiene 2 a la n subconjuntos. Esto les sirve para controlar si encontraron en cuanto a número la cantidad de elementos que tiene como subconjuntos. Ahora, ¿qué hacemos con los subconjuntos? Los metemos todos en una bolsa. ¿Qué quiero decir? Fabricamos un nuevo conjunto que se llama conjuntos de partes de A. El conjunto de partes de A es fabricar un conjunto con estos subconjuntos. Es decir, acá voy a poner el vacío, voy a poner el unitario A, el unitario B, el unitario C. Voy a borrar un poco porque si no, no me entra. Los binarios. Y el propio A. Esos son todos los subconjuntos de A fabricando un conjunto. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. No me olvidé de ninguno de estos. Muy bien. Un conjunto fabricado de esta manera se llama las partes de A. Que de A es el conjunto de partes de A. Ese es el nombre que tiene el conjunto que se fabrica usando los subconjuntos de A. Para estar en las partes de A hay que ser un subconjunto de A. Nada más que eso. ¿Está bien? El conjunto de las partes de A son todos los subconjuntos de A. Esa es la carta que hay que tener como elemento de identidad. Para estar en el conjunto de las partes hay que ser un subconjunto. Muy bien. Una vez que tenemos eso, yo ahora voy a decirles, vamos a mirar un poco qué propiedades tiene adentro del conjunto de las partes de A la operación de intersección. ¿Qué intersección? La intersección de conjuntos para conjuntos que vivan acá adentro. Para conjuntos que vivan acá adentro. ¿Habrá propiedades parecidas a ver si la operación es cerrada, es asociativa, tiene neutro? ¿Todo su conjunto tendrá opuesto o inverso respecto a la intersección? ¿Será conmutativa? Es decir, vamos a ver qué propiedades tiene la intersección de conjuntos adentro del conjunto de partes. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Es decir, fíjense que ahora no voy a trabajar con números, voy a trabajar con conjuntos. Y me voy a preguntar qué propiedades tiene esta operación. Bien. Entonces, para eso hay que recordar un poco lo que ustedes saben de la intersección de conjuntos. No sé si en el apunte están escritas varias propiedades. Por otra parte, la demostración de muchas de las propiedades de los conjuntos están desarrolladas en uno de los videos, ¿está bien?, que yo grabé en el año 20 en la parte de álgebras de Boole. Ahí están las demostraciones. Pero igual nosotros vamos a hacer algunas para este ejemplo en particular. Pero si no, en general, la pueden encontrar ahí. Son como 5 videos, creo que en el video 2, pero miren un poco todos esos. Son largos los videos, pero tengan paciencia y mírenlo con detalle porque es importante el tratamiento que hicimos en esos videos. Bien. Entonces, ¿qué propiedades tengo que mirar? Tengo que mirar si la operación es cerrada. ¿Qué quiere decir? Que sea cerrada quiere decir que si yo tomo dos conjuntos que están acá adentro y realizo la intersección, si me vuelve a dar un conjunto que está acá adentro. Bueno, vamos a hacer el vacío, intersección A, por ejemplo. ¿Qué es el vacío, intersección A? ¿Cuál es la definición? ¿Me pueden decir? Pueden abrir micrófono. ¿Cuál es la intersección del vacío, intersección A? ¿Cuál es la definición? Es el conjunto de los X tal que ¿qué? ¿No sería tal que
X pertenece al conjunto vacío y a la vez X pertenece al conjunto A. Sí, muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo una conjunción es verdadera? Cuando ambas son verdaderas. Muy bien. ¿Qué es el conjunto vacío? ¿Qué llamamos conjunto vacío? ¿Cuántos elementos tiene el vacío? Ninguno. Ninguno. Entonces, X pertenece al vacío es falso. X pertenece al vacío es falso. No hay ningún elemento que esté en el vacío. O sea que este conjunto X pertenece al vacío es falso. Por lo cual, esta conjunción es falsa. ¿Qué quiere decir? No hay ningún X que satisfaga esta conjunción. No hay ningún X que satisfaga esta conjunción. Por lo tanto, si no hay ningún X que satisfaga esa conjunción, quiere decir que este conjunto es el vacío. Porque nadie, entre comillas, ningún elemento verifica estas dos cosas. Si ningún elemento verifica estas dos cosas, quiere decir que esta intersección es vacía. Entonces, este conjunto nos da vacío. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? Si en lugar de haber puesto yo el conjunto unitario A, hubiera puesto vacío, intersección, por ejemplo, BC. ¿Qué sería por definición? Serían los X, para que X pertenece al vacío y X pertenece a BC. ¿Qué van a poderme decir? Profe, entonces me está diciendo que el conjunto vacío va a ser del elemento neutro. No sé. El elemento neutro tiene, acordate lo que es la definición de neutro, ¿no? Neutro tiene que ser un elemento que si vos haces cualquier elemento con el E, te tiene que dar el A. Y acá lo que te está dando... El elemento vacío. Te da conjunto vacío. vacío. Claro. Acá te va a dar nuevamente vacío. Es decir, que el vacío, intersección, acá también te da vacío, ¿no? Claro. Esto da vacío. Es decir, es medio como absorbe, ¿no? ¿Qué quiere decir absorbe? Fíjense que cuando ustedes multiplican el 0 por cualquier número, les da 0. Y uno dice, el 0 absorbe, porque no me importa quién sea el otro, sino que al hacer la multiplicación de 0 por cualquier número me da 0. Es decir, acá el vacío como que absorbe a cualquier otro conjunto porque el resultado me da vacío. Entonces, vacío, intersección, vamos a llamar X a cualquier elemento de las partes, es decir, un subconjunto de A, por definición, es el conjunto de los X que esté en el vacío y X pertenece a X. Como esta partecita siempre es que no se da, es falsa, no hay ningún X que pueda cumplir esta conjunción. Si no hay ningún X que pueda cumplir la condición de estar en el vacío y estar acá, esto siempre nos va a dar vacío. ¿Está bien? Entonces, pero lo que me importa a mí es decirles que entonces no me escapo del conjunto de las partes, porque me da un conjunto, ¿quién? El vacío, y el vacío está en el conjunto de partes. Entonces, si nosotros tomamos el vacío intersecado con cualquiera de los de ahí, me da vacío. Pero lo que me importa destacar es que entonces el vacío con cualquier otro
no me permite irme del conjunto de las partes. Eso va a ser importante. Bueno, ahora, lo que yo necesito probar, que la operación es cerrada. Acá yo lo que vi que con el vacío no me escapé. Ahora, lo que necesito es probar que si tomo dos conjuntos cualquiera de acá, tampoco me escapo. Vamos a hacer primero un ejemplo y después vamos a ver cómo lo demostramos en general. Por ejemplo, tomemos B intersección a B. ¿Qué me da B intersección a B? ¿Qué nos da? Son los que están en el unitario B y además están en el binario AB. ¿Qué da por resultado? ¿Cuáles son los elementos que están a la vez en este conjunto y en este conjunto? Los que están en los dos. ¿Cuál es? ¿Hay alguno que esté en los dos? Sí, B. B. O sea que la intersección da B. ¿Se escaparon del conjunto? No, porque lo tienen acá. No, sí, sí. ¿Está bien? Si ustedes toman, por ejemplo, AC, intersección BC, ¿qué les da la intersección? C. C. Tampoco se escaparon. Ahora, acá son pocos los conjuntos que tenemos para analizar. Uno los podría analizar uno a uno. ¿Está bien? Y ver que no se va a escapar. Por ejemplo, si toman B intersección AC, ¿qué les da? Conjunto vacío. Da un conjunto vacío. ¿Está bien? Es decir, que me puede dar vacío, o si un conjunto está contenido en el otro, me da, digamos, fíjense que B está contenido en AB, ¿no es cierto? Y cuando ustedes hacen la intersección, da el más chiquito, porque se acuerdan que siempre la intersección está contenida en los intersecandos. La intersección tiene que estar contenida en cada uno de los que está haciendo la intersección. Entonces esto les da B. ¿Por qué da B? Porque este conjunto está contenido en este. Por lo tanto no se escapan. Entonces, ¿cómo se demuestra esto en general? Porque esto es un ejemplo de partes de A con la intersección, pero yo voy a pensar, esto es un ejemplito, que yo les quiero ir ya dando la idea de generalización. Entonces, ¿qué es en realidad las partes de A? Las partes de A es un conjunto fabricado con X que estén contenidos en A. ¿Bien? Así se fabrica el conjunto de partes de A. Para nosotros, nuestro A es este conjunto ABC. Buscamos todos los conjuntos que estén contenidos en A. Nos dieron estos 8. Ahora, yo puedo pensar en general en un conjunto A cualquier conjunto. ¿Qué quiero decir? Cualquiera. No necesariamente este, sino que un conjunto que a ustedes se les ocurra. Siempre tienen derecho a fabricar el conjunto de las partes. Este conjunto de las partes al menos va a tener el vacío y el propio conjunto. Eso seguro que van a estar. Si A tiene más elementos, va a tener varios elementos adentro de las partes. Si el conjunto A en particular fuera el conjunto vacío, lo único que tiene las partes de A, es decir, las partes del vacío, es adentro al conjunto vacío. Fíjense, este tiene 0 elementos y las partes tiene 1.
Andamos bien, porque si n vale 0, es decir, la cantidad de elementos que tiene A es 0, y las partes tiene 1, acuérdense que 2 a la 0 vale 1. O sea que eso también verifica. Lo que pasa que el conjunto de las partes del vacío con un elemento es poco interesante. No es que no genere algo importante, pero que todo se trivializa, porque lo único que puedo hacer es la intersección del vacío con el vacío, que me va a dar vacío, trivialmente está cerrada. Se puede probar que tiene neutro, todo elemento tiene inverso, etc. Es un álgebra, les comento, que un álgebra que tiene un solo elemento, decimos es el álgebra trivial, porque ahí se verifica todas las propiedades que a usted se le ocurran. Entonces, en general, no estudiamos las álgebras con un único elemento. No porque no se pueda estudiar, sino porque no tiene propiedades destacables, digamos. Es poco interesante. Bien. Entonces yo les decía, tomemos un conjunto A cualquiera, consideremos el conjunto de partes. ¿Qué es el conjunto de partes? Es el conjunto fabricado por subconjuntos de A. Todos los que viven en el conjunto de partes son conjuntos contenidos en A. Entonces vamos a mirar de manera más genérica si la operación de intersección en un conjunto de partes es cerrada. Entonces tengo que tomar X perteneciente a las partes. ¿Qué quiere decir? X está contenido en A. Vamos a tomar otro que pertenezca a las partes. ¿Qué quiere decir? Que Y está contenido en A. Vamos a hacer X intersección Y. Y la pregunta es si está contenido en A. Y acá yo voy a apelar a que ustedes recuerden propiedades de la intersección. Una de las propiedades de la intersección es que si ustedes tienen E, un conjunto, y F, otro conjunto, estoy llamando con otras letras para que no sean A, B, ni X, ni Y. Si tienen dos conjuntos E y F, y piensan en E intersección F, son los elementos que están en E y están en F. Vamos a escribir que es E intersección F. Son los que están en los dos. Dibujitos. Tienen E, tienen F, la intersección es este cachito. Fíjense que la intersección está contenida en E y también está contenida en F. Es decir, que siempre la intersección está contenida en cada uno de los conjuntos que están haciendo la intersección. Esto se puede demostrar pensando en que si X pertenece a E y X pertenece a F, desde el punto de vista semántico, esto es una Y. Si algo satisface esto y satisface esto, si satisface una conjunción, es porque satisface los dos conjuntos. Por lo tanto, de ahí puedo desprender que X pertenece a F. Y también podría desprender que X pertenece a F. Eso es cierto por la siguiente regla de demostración. Que si ustedes tienen P y Q, pueden deducir P. Esto está en el apunte de lógica del curso de ingreso. Si tienen una conjunción, puede deducir P. Está en el apunte de lógica del curso de ingreso y también está en ese video que yo les digo, donde se introducen álgebras de Boole.
Bien. Es decir, que siempre la intersección de dos conjuntos, esto es muy importante, la intersección de dos conjuntos está contenida en cada uno de los que está haciendo la intersección. ¿Cómo voy a usar esto para demostrar que la intersección es cerrada? Entonces, tomo cerrada en las partes. Tomo un elemento que está en las partes. Tomo otro elemento que está en las partes. Eso quiere decir que X está contenido en A e Y está contenido en A. X intersección Y está contenido en X, por lo que acabo de decir. Pero si X intersección Y está contenido en X, como X está contenido en A, esto está contenido en A. Por lo tanto, este conjunto, si está contenido en A, X intersección Y pertenece a las partes de A. Ese conjunto pertenece. Lo que quiere decir que la intersección es cerrada. Esta es la demostración general que la intersección es cerrada. Acá, cuando teníamos este ejemplo, uno podía a mano calcular las intersecciones que se podían fabricar con estos 8 elementos y comprobar que efectivamente nunca me escapaba de alguno de estos 8. Ahora, si lo quiero demostrar en general, es lo que acabo de hacer. Entonces, la intersección es cerrada. ¿Alguna duda? A ver, Blas. Estuvo claro, profe. Me dijiste, había ahí en el chat, no contiene nada y no sé a qué se refería, si era alguna contestación que me hiciste de antes. Bien. Bien, ahora, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar, esto se los dejo a ustedes, porque está en la práctica de conjuntos cuando vieron la intersección, que la intersección es asociativa. Eso está en la práctica de conjuntos, en la práctica de intersección, las propiedades que tienen intersección, bueno, vamos a ponerle otras letras, ahí seguro que los conjuntos llamaron ABC. Ay, qué porquería este. Me confundo cuál es el que tiene tinta, este tampoco tiene, los tengo que tirar a los que no tienen. Porque... Si tenemos A intersección B, esto intersección C, está demostrado en ese apunte que vale la propiedad asociativa. Siempre vale la propiedad asociativa, entonces va a valer la propiedad asociativa acá. Bien, entonces eso no lo vamos a probar, ya lo damos por sabido. Es asociativa. Es asociativa siempre, en particular va a ser asociativa en partes de A. Después la otra pregunta que nos hacemos es si tiene neutro. A ver, vamos a ver. Vimos que el vacío no era neutro. A ver, lo que nosotros necesitamos es que dado un conjuntito de acá, cuando lo intersequemos con alguno me vuelva a dar el mismo conjunto. ¿A alguno se le ocurre quién puede ser el neutro? ¿Alguno piensa cuál puede ser el conjunto que esté acá adentro y sea neutro para la intersección? Vamos a ponerle E a ese neutro. Entonces, tiene que ser un conjunto que E al que X intersección E me dé lo mismo que E
intersección X, cosa que ya sabemos porque la intersección es conmutativa, eso se demostró en la definición, me dé X. Para cualquier X que pertenezca a las partes. ¿A ustedes si les ocurre quién podría ser? ¿Tienen idea? A ver, vamos a mirar. Si no se les ocurre, vamos a hacer algunos ejemplos. Si hacen A intersección A con cualquiera que sea disjunto con él, por ejemplo, si hacen A intersección B, como no tienen nada en común, esto da vacío. O sea que ni este pueden ser neutros, ¿no? Lo mismo pasaría si tomo el C. Lo mismo pasaría si tomo C intersección AB. Esto me da vacío. O sea que entre conjuntos disjuntos, está claro que disjuntos es cuando la intersección no tiene nada en común. No me va a dar el otro. Ahora, por ejemplo, acá yo puedo dudar en lo siguiente. Fíjense que si ustedes hacen A intersección AB, A intersección AB les da A. Entonces, AB es el neutro de todas partes de A y, a ver, no sé, porque si ustedes hacen AC intersección AB, AC intersección AB da A y no da AC. ¿Alguien me puede decir quién podría ser? ¿Qué les parece? Si este conjunto está contenido en este, la intersección me da este. Ahora, entonces uno dirá, bueno, AB será el neutro, pero no, porque si hago AB intersección AC, me da A, no me da AC. ¿Quién les parece que puede ser el neutro? ¿Qué propiedad tiene la intersección? Acabamos de ver que siempre me daba el más chiquito, ¿no? Siempre me daba el más chiquito, porque acabamos de ver que intersección F está tanto contenida en E como contenida en F. Es decir, la intersección me da más chica que los intersecandos. Entonces, si yo quiero que un subconjunto de acá, intersección alguno de acá, me dé, sin moverse, ¿no?, me dé el mismo resultado, ¿qué les parece que podrían poner? Hay una propiedad que ustedes probaron en la práctica de conjuntos, pero que se deben haber olvidado. ¿Qué pasa? A ver, bueno, si no salió, lo doy yo. ¿Qué pasa si hacen A intersección ABC? ¿Qué les da? A. ¿Qué pasa si hacen vacío intersección ABC? Vacío. Vacío. ¿Qué pasa si hacen BC intersección ABC? ¿Qué les va a dar? BC. BC. ¿Alguien tiene alguna sospecha ahora? ¿Quién les parece que no modifica con la intersección?
¿Tienen idea quién lo modifica con la intersección? Por ejemplo, vamos a hacer AC, intersección A. ¿Quién esa cuenta? ¿Qué da esa cuenta? AC. Así. Entonces, siempre acá estoy poniendo ABC. Y del otro lado, cuando hago una intersección con alguien, me devuelve ese alguien, ¿no? Entonces, ¿quién opera como neutro? ¿Quién les parece a ustedes que opera como neutro? ¿Quién nos modifica cuando hago la intersección? Todos menos el conjunto vacío. ¿No? Si haces vacío, intersección este conjunto, te da vacío. Si haces el unitario A, intersección este conjunto, te da el unitario A. Si haces BC, intersección este conjunto, te da BC. Si haces AC, intersección este conjunto, te da AC. Entonces, ¿quién es el que no modifica al conjunto cuando le hago la intersección con él? Que no modifique quiere decir que la intersección me vuelva a dar, ¿bien? Que no modifique es que un conjunto X, intersección, algo que no sé, ustedes me tienen que decir, me vuelva a dar X. Cualquiera sea el conjunto X. Y acá han hecho algunos ejemplos, ¿y quién pusieron acá para que el resultado me dé X? Se hace el conjunto unitario A, intersección esto, ABC. ABC, es decir, A. ¿Está bien? A. Bueno, a ver. Eso lo hicimos para algunos ejemplos. ¿Cómo lo demuestro en general? ¿Cómo lo demuestro en general? Que el neutro es ABC en este caso. Ahora, ¿cómo lo voy a demostrar? Porque acá hice algunos ejemplos. Podría ser todos porque esto es finito. O sea que podría ser todos para convencerme de que el neutro es ABC. Ahora, si yo estoy hablando en general, la propiedad que voy a usar es la siguiente. Que si un X pertenece a las partes de A, quiere decir que X está contenido en A. Entonces, X intersección A, si X está contenido en A, acuérdense que X intersección A, por propiedad de la intersección que dijimos hace un rato, estaba contenido en X. También está contenido en A, pero acá me importa decir que X intersección A está contenido en X, pero X está contenido en A. ¿Está bien? Por lo tanto, como X intersección A me da X, ¿por qué? Porque si X está contenido en A, X intersección A son los elementos chiquitos X, tal que X pertenece a X y X pertenece a A. Por lo tanto, de ahí saco que entonces X pertenece a X. Muy bien. Ahora, si X está contenido en A, ¿cómo demuestro que X intersección A está contenido en X?
Entonces, sea X perteneciente a X. Entonces, X pertenece a X y también por esta contención, X pertenece a A. Por lo tanto, si X está en X, si X está en A, entonces X pertenece a X intersección A. Por lo tanto, acá tenemos que si X está contenido en A, X está contenido en la intersección. Y también tenemos que si X está en la intersección, X está contenido en X. Entonces, si tenemos estas dos cosas, si la intersección está contenida en X y X está contenido en la intersección es X. Pero además, X está contenido en A, por lo tanto la intersección también está contenida en A. Repito esta última parte por las dudas. Tenemos dos cosas importantes. Si tomamos un X de A, un X contenido en A, vemos que la intersección de X con A me da contenida en X intersección A. Si tomamos un X, un elemento que pertenezca a X intersección A, me queda contenido en X. Esta contención y esta contención me dice que X intersección A es igual a X. Cosa importante. Es decir, que el A no lo modifica. Pero además, ya sabemos que X intersección A por ser X, me queda contenido en A, entonces no me escapé de las partes. Ahora, esta cosa es lo que me importa ahora para decir que el neutro en el conjunto de las partes he demostrado lo siguiente. Para todo X que pertenezca a las partes de A, para todo X que pertenezca a las partes de A, es decir, X contenido en A, X intersección A me da X. Por lo cual, A es neutro para la intersección. Entonces, en nuestro caso de este ejemplito, el neutro es este que es A. Pero en cualquier otro, para cualquier conjunto A, si ustedes toman las partes, siempre el A va a ser el neutro. Entonces estamos teniendo las siguientes propiedades que tiene la intersección. La intersección es cerrada, es asociativa, tiene neutro, y son las preguntas que les dije que nos hacían. Si era cerrada, si era asociativa, y ahora la pregunta que viene inmediatamente después es si tiene opuesto o inverso un elemento respecto a la intersección, y la otra si es conmutativa. Por la definición que tiene la intersección, es decir, son los que están en un lado y en el otro, la intersección es conmutativa. Eso salió cuando definimos intersección inmediatamente. Ahora la pregunta es, bien, ahora la pregunta será, ¿hay alguno que intersecado me dé, fíjense lo que significa acá que tenga inverso? Piénsenlo en este ejemplito. Si yo tomo un elemento C, ¿con quién lo voy a intersecar para que me dé A? ¿Habrá posibilidades?
porque me tiene que dar el inverso. Un opuesto, fíjense lo que pasa, ¿no? Un opuesto respecto de la operación, en este caso en intersección, tiene que ser que agarro un elemento cualquiera del conjunto, en nuestro caso el conjunto sobre el que estamos trabajando es este. ¿Habrá algún elemento que intersecado con este me dé el neutro? Y el neutro es el A. Entonces, acuérdense que la intersección siempre da más chico, o sea que no me va a dar A, que es el conjunto más grande. Entonces, no se verifica que todo elemento tenga opuesto, ¿no? Piensen, si ustedes tuvieran acá el vacío, ¿con quién intersecarían el vacío para que les dé el A? Es decir, A, acuérdense que nuestro ejemplito es ABC. Entonces, ninguno. Acuérdense que la intersección achica, no agranda. O sea que nunca les puede dar A. Entonces, no tiene la propiedad, la intersección no tiene la propiedad que todo elemento tenga opuesto para la intersección. Esto no pasa. O sea que las únicas propiedades que tiene la intersección en las partes es que es cerrada, asociativa, tiene neutro y es conmutativa. Pero es mentira que todo elemento tenga opuesto. Bien, vamos a parar. ¿Qué hora es? Las 11. Vamos a parar unos minutitos. ¿Les parece bien? Y después estudiamos un poquito qué pasa con la unión. Vamos a hacer en las partes de A la unión. Mirar qué propiedades tiene. Vamos a detener por un ratito la grabación. Y nos tomamos 5 minutos. Porque